Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Bueno, rescatistas de abejas. ¿Sabía usted que existen rescatistas de abejas? Bueno, el rescate de las abejas es una de las muchas acciones que podemos hacer alrededor del mundo para mantener el equilibrio del medio ambiente. Las abejas son insectos que al obtener sus alimentos de las flores fomentan que las plantas puedan fecundarse. Para ustedes que nos están escuchando a esta hora tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué significan para ustedes las abejas? ¿Y para el planeta? ¿Qué significan las abejas? ¿Qué palabras asociamos con el mundo de las abejas? A ver, nos hemos involucrado en prácticas o acciones hacia el cuidado y rescate de estos insectos tan importantes para el ecosistema. ¿Usted está comprometido con esto? Bueno, para ayudarnos a responder estas y otras preguntas nos acompañan hoy en el estudio Francisco Núñez y José Guerrero. Ambos son rescatistas de abejas de API Rescate. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir hasta nuestro estudio a hablar de este tema que realmente es importante que conozcamos en detalle. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias Albany, gracias Unay por la invitación. Muchas veces cuando uno piensa en abejas, piensa en insectos que pican. ¿Eso es así o es una mala imagen que tenemos de estos animales? Yo pienso en miel. Porque tú eres más dulce que yo. Oh, sí. Yo soy más picoso. Es verdad, pero sí, bueno, son dos cosas en las que sí, uno señora, piensa cuando se habla sí, de bueno, abejas. la abeja que nosotros tenemos acá en el continente es una abeja que fue traída en el momento de la conquista y es la que se conoce como abeja Apis mellifera. Esa es una abeja que, bueno, su mecanismo de defensa es un aguijón. Entonces ella cuando se siente en peligro tiende a defenderse. Es defensiva, no es agresiva. Ella se defiende de un peligro que tenga eminente al nido donde ella está. Pero si uno pasa por cerca de ellas y no las está agrediendo, no tiene por qué tener miedo de que lo van a picar a uno. No. Ella si comienzan a estarla molestando, fastidiando, van a tener a defenderse. Muy También bien. existe otra condición, ¿no? Que ella, cuando ve en riesgo, lo que ella tiene dentro de su colonia. ¿Qué es lo que tiene dentro de su colonia? Bueno, las crías, su alimento, que es la miel, el polen. Cuando ella siente que está en riesgo, obviamente ella emprende una acción defensiva. Y es cuando sufrimos los ataques de ella. Que obviamente pueden causar la muerte. En Sí, estos días leíamos en la prensa precisamente una persona que recientemente fue víctima, ¿no? Sí, recientemente hubo un evento en Propatria, si no me equivoco, un señor que lamentablemente fue atacado por abejas. La condición que debe tener la persona para morir debe ser alérgico. Exacto. Creo que hay una clasificación tipo 4, que es la más grave. Así te pique una, te pican 100, puedes fallecer. Claro. Es importante resaltar que las abejas, cuando ellas se trasladan de un lugar a otro porque están buscando dónde crear su colonia, ellas crean un enjambre. Las personas cuando ven esto se alarman porque ven esa nube de abejas. Claro. Y en esa condición, por lo general, y siempre es así, ellas son más inofensivas. Ellas no tienen nada que defender porque no tienen una colonia establecida, no tienen cría, no tienen alimento, por lo tanto no atacan. Y las personas lamentablemente se confunden y creen que, bueno, salen corriendo y no amerita. Ahora, ¿por qué son tan importantes las abejas para mantener el medio ambiente, incluso para no desaparecer nosotros los humanos del planeta? Mire, las abejas tienen en el planeta Tierra más de 30.000 millones de años. Sí. ¿Ok? El ser humano tiene 200, 300.000. O sea, ellas llegaron primero y han permanecido. El 70% del alimento de origen vegetal que nosotros y los animales, el ganado, etcétera, consume, el 70% aproximadamente es polinizado por las abejas. De allí la importancia. Si desaparecen las abejas, pienso que más atrás desaparecemos nosotros los seres humanos. Claro. Entonces, es de vital importancia salvaguardarlas, preservarlas
Y bueno, romper el mito de que las abejas son peligrosas. Obviamente lo son, Claro. pero existe una forma de manejar el tema de las abejas que podemos llegar a convivir y podemos, en este caso, lo que hacemos nosotros, que es rescatarlas para preservar. Claro. ¿Ok? Claro, uno cuando piensa en la función polinizadora de las abejas, piensa en sitios donde hay muchas flores, pero ¿tiene que haber muchas flores para que se cumpla esa función o ese proceso que se está dando permanentemente, aunque no veamos unos campos floridos a nuestro alrededor? Vamos a dar la palabra a Francisco. José. Ok. La mayoría de plantas que existen en el planeta son de origen angiospermo. ¿Qué significa eso? Que necesita de un agente externo para tener lo que es la polinización. Ok. Esos agentes externos se conocen como el aire, la lluvia, los insectos, algunos mamíferos. Algunos pájaros, supongo, también, el ¿verdad? colibrí está reconocido como agente polinizador. Murciélago. Pero de los insectos, el que se ha estudiado y que tiene gran éxito, de acuerdo a los estudios que han realizado, es la abeja. La abeja hace, como dijo Francisco, cerca del 70% de la polinización que existe, tanto de plantas comestibles como plantas que existe silvestre en el globo terráqueo. ¿Okay? Ok. Si existe un desequilibrio al desaparecer las abejas, bueno, todo va a tener consecuencias. Pues, los animales con que nos alimentamos, por ejemplo, de la vaca, que es rumiante, Sí. que nos da la leche, nos da la carne, si no hay futura semilla para ella consumir su sorgo, maíz, etcétera, pues se produce ese desequilibrio. Por eso es muy importante este trabajo que venimos haciendo de rescatar las abejas, incentivar, concientizar a las personas que las abejas, aunque tenemos un híbrido africanizado, pero es una abeja que produce miel, que es una abeja que es polinizadora por excelencia del planeta. Si no existieran abejas, ¿qué pasaría? Bueno, si no existieran las abejas, bueno, la tendencia, pienso yo, es una opinión muy particular y de acuerdo a lo que yo veo ilustrado, la tendencia es a desaparecer la vida. De allí la importancia relevante que tienen las abejas para el ecosistema como tal. Pero claro, fíjate que nos decías al principio de la entrevista que esas abejas habían llegado a América con la conquista. Ajá, ¿y antes qué pasaba en América si no había abejas? Todas esas plantas, cómo se polinizaban? Existen otro tipo de abejas, Ok. que son las llamadas abejas nativas, que son abejas de menor tamaño, no tienen aguijón. Muchas personas, bueno, se confunden, mira, son pegones. Esas se llaman meliponas. Fíjese. Y a veces, O bueno, sea, el pegón es un tipo de abeja. es un tipo de abeja. Fíjate. Sí, igualito. Y entonces, ellas, al igual que estas abejas... Son muy fastidiosos los pegones. Sí, bastante. Sobre No todo les cuando tengo lo tienes, mucho cariño a eso. sobre todo cuando lo tienes en el cabello. Sí. Sí, No hay manera de pobrecito. quitárselo. Además, yo creo que evidentemente son más rápidos y uno trata de esquivarse. Nada, no hay manera. Se No quedan hay ahí pegados. forma, De ahí sí. su nombre. Bueno, fíjate, las meliponas, como te dije, son abejas sin aguijón, Ok. son más pequeñas, producen miel. La miel que ellas producen es de una calidad diferente, se utiliza para tratamientos oftalmológicos, de allí lo importante, ¿no? Hay infinidad de variedades, más de 500 variedades, y bueno, como te dije, las llaman abejas nativas. Esas eran las que existían aquí. Ok. Ahora bien, llegaron las apis mellifera, ese es su nombre científico, y bueno, ellas al igual que estas, han contribuido en la polinización, o sea, el efecto no ha sido negativo, más bien Claro. ha sido positivo. Hace un aporte. Entonces es importante tanto una como otra. Hay muchos tipos de abejas. Sí, A se ver, José. calcula más de 2.000 especies de abejas nativas, abejas sin aguijón. Abejas que están en el continente americano de hace millones de años. Y acá en Venezuela las tenemos todas. Sí, no, ¿No? pero sí, Venezuela por estar en el trópico y parte de la Amazonía, tenemos cierta cantidad de abejas Muy bien. de importancia. Y todas son susceptibles de ser, digamos, tratadas por el hombre, digamos, hacer, ¿cómo se llaman? Los centros de apicultura, tener allí En el caso de las meliponas se le llaman meliponicultores. melipolicultores. Recuérdate ok. que apicultor se deriva del nombre científico de la abeja Apis mellifera. Ok. Apicultor, apiario, apicultura. En este caso se deriva de las meliponas. Te comento, recientemente un amigo demolió una pared. Ellas acostumbran a utilizar cavidades dentro de bloques, me refiero a las meliponas. Ok. Bueno, tumbó una pared de bloques y habían como 6 o 7 colmenas de meliponas. Ok.
nosotros nos apersonamos ya después que estaba hecho la demolición y bueno, hicimos el intento por rescatarlas. De hecho, rescatamos de las 6, solamente se pudieron rescatar 2. Las otras 4 enjambraron y se fueron. Pues. O sea, no es que fallecieron. Se mudaron. Se mudaron. Okay. Buscaron un sitio y nosotros, bueno, sí rescatamos 2 y las tenemos a buen resguardo. Ellas obviamente requieren de una cavidad. Hay unos cajones diseñados especialmente que obedece una norma internacional tanto para la apis mellifera como para la melipona. Entonces, este tipo de melipona, porque también dentro de la clasificación de las meliponas se requiere una cavidad diferente, un cajón diferente, una colmena diferente. Entonces, bueno, dado en este caso se llama escatotrigona, esa melipona se llama escatotrigona y bueno, la colocamos dentro de un cajón especialmente diseñado para ella. Bueno, tenemos que hacer la pausa, Francisco y José. Conversamos, amigos, con 2 de los miembros del equipo rescatista de abejas Apirescate. A mí me encantaría que nos comentaran exactamente en qué consiste, cómo hay que hacerlo, cómo participar, si todos podemos participar en el rescate de las abejas, en fin, adentrarnos un poco en ese mundo que ustedes manejan bien. Luego de esta pausa, para escuchar buena música a esta hora en Agenda Éxitos, más que nada, Black Eyed Peas y Sergio Méndez. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Amenábar. Éxitos 99.9. Once 52 minutos de la mañana. Seguimos conversando hoy en Agenda de Éxitos con Francisco Núñez y José Guerrero, miembros del equipo rescatista de abejas Apirrescate. Dejamos pendiente, saber ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con un enjambre, con unas abejas en nuestra casa? ¿Cuál es la mejor manera de tratarlas? Regularmente la gente como que le tiene miedo, ¿no? a las abejas o a cualquier insecto y tendemos a lo mejor a matarlas y no es lo más adecuado para hacerlo. ¿Cómo identificar exactamente cuáles son unas abejas que nos pueden hacer daño, cuándo no? ¿Cómo identificar una reina? ¿Cómo identificar incluso el panal que está siendo forjándose o está siendo forjado o que está en creación? Cuéntanos un poquito de todos esos procesos y de qué manera debemos actuar los que no somos especialistas en la materia. Ok, bueno, mira, lamentablemente en Venezuela el desconocimiento de la abeja es muy grande, tanto así que hemos ido a inspeccionar abejas y son avispas. La gente desconoce la diferencia entre una abeja y una avispa. Lo primero que tiene que hacer, si hay una abeja que puede causar peligro, llamar a las autoridades competentes, ¿ok? Claro. Aunque ellos no están preparados, pero muchos de ellos tienen nuestro contacto, los contactos Apirrescate, o también nuestra página en Instagram Apirrescate, nos pueden ubicar ahí y nos pueden contactar directamente, ¿ok? Lo primero que tiene que hacer esa persona es quedarse tranquila, no está inventando que si colocándole querosén, gasolina, porque eso va a alborotar y después que eso esté alborotado, eso va a ser un desorden, un descontrol. Y ahí ni Apirrescate, ni bomberos, ni protección civil puede hacer nada. Y ahí sí se pueden poner agresivas. Ahí ya están defensivas, claro, tratando que, oye, me están dañando el nido, vamos a defender. Claro. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que tener la calma, llamar a las autoridades que pueden dar la información quién va a rescatar las abejas. En este caso, nosotros podemos rescatar las abejas si existen otros apicultores que se dediquen a la Gran Caracas, que somos pocos los apicultores en la Gran Caracas, somos pocos, pueden ser también otros apicultores, porque no sean nosotros. Claro. Ahora, ¿cómo es ese proceso del rescate de las abejas? Ok.
siempre, la primera opción siempre es... Un poquito más cerca. Ok. Siempre es Así mejor. llamar a una persona que tenga conocimiento del tema de las abejas. Ok. Lo ideal es un apicultor, ya sea que nos llamen a nosotros o llamen a cualquier apicultor. Eso es importante. Bueno, una vez que nosotros nos reportan, bueno, hay la presencia de una colmena en X sitio, ¿no? Entonces, bueno, se coordina, o mejor dicho, coordinan con nosotros asistimos, hacemos una inspección, una evaluación inicial, y en base a lo que nosotros observemos, bueno, establecemos la estrategia. Okay. Una vez establecida la estrategia, que puede ser, bueno, mira, si hay un riesgo de altura, hay que usar andamios, hay que usar otros sistemas de seguridad. Lo primero que se hace es tener acceso a la colmena, al nido. ¿Cómo se hace? Bueno, si está dentro de una cavidad, bueno, hay que romper, si es una pared, si es dentro de un árbol seco, hay que utilizar una motosierra, etc. O sea, contar con los implementos. Una vez que se tiene el acceso al nido, nosotros comenzamos, digamos, a desarmarlo. Claro, previo a esto, nosotros utilizamos un ahumador. Le colocamos un combustible, algo así como cascarilla de café, algo que tenga un menor efecto de toxicidad. Claro. ¿Ok? Para las abejas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las abejas manejan una información genética de miles de años donde ellos asocian el humo con fuego y ellas saben que se van a quemar. Okay. Entonces, ¿qué hacen ellas? Ellas se dirigen a la miel que tienen almacenada y comienzan a consumirla. Entonces, dejan de atacarte, pero no en su totalidad. Siempre hay unas que tienen la función de resguardar la colmena. Esas no van a desviar su atención para nada. Esas te van a seguir atacando, pero va a ser menor el volumen y uno va a poder trabajar. Okay. Entonces, intervenimos la colmena y comenzamos a desarmarla. ¿A qué llamo yo desarmarla? La colmena está integrada por panales. En esos panales, ahí vamos a conseguir cría, ¿verdad? O sea, la oposición de la reina. Vamos a conseguir panales con miel, panales con polen almacenado. Y entonces vamos desarmándolo. Separamos los panales, que tienen más o menos unos 5 centímetros de ancho, aproximadamente. Vamos separándolos porque ellos lo adhieren con la cera, lo adhieren dentro de la cavidad, ya sea al techo, por lo general es al techo, y también por los lados. Y vamos separándolo, utilizamos una herramienta que es la llamamos pata de cabra apícola, o puede ser un cuchillo, y vamos separándolo y vamos colocando eso aparte en una caja que tenemos allí y lo desarmamos completamente. Después tomamos esos panales y los integramos a unos cuadros que van dentro de un cajón que se le llama cámara de cría. Eso es una norma internacional. Quien lo creó tenía el apellido de Landstrom y obviamente esas colmenas se llaman colmenas Landstrom. En este caso hay otras variedades de colmenas creadas por otros apicultores, pero esta es la más frecuente a nivel mundial. Entonces, esa cámara de cría lleva 10 cuadros y esos 10 cuadros uno adhiere esos panales allí en cada uno de esos cuadros y se colocan uno al lado del otro, respetando el mismo orden que tenía dentro de la colmena. Claro. Cuando uno interviene en la colmena, las abejas llegan a un momento que yo lo denomino, ellas se entregan. Okay. Ellas dejan de atacarte y se aglomeran, hacen un bulto, una bola de abejas, y entonces uno las agarra hasta con la mano. Imagínese. La agarra con la mano. Claro, obviamente uno tiene que tener protección. Uno usa un traje de apicultor, usa guantes, usas un velo, una malla que te protege la cara. Entonces uno las agarra hasta con la mano y la vas introduciendo en la caja. Lo ideal sería conseguir a la reina, porque al conseguir a la reina, si tú la ves, que es muy difícil, porque una colmena puede tener 60, 80, 90 mil abejas o individuos, y eso depende de la época del año. Y seguro la tienen súper protegida. Y la son protegen, como la guardaespaldas, esconden. ¿no? Sí, la protegen, la esconden. Pero cuando uno hace ese trasiego, uno empieza a agarrar las abejas y las vas colocando en ese cajón, casi siempre en ese montón de abejas que tú, ella se va allí. Y eso lo vas a ver tú o lo vas a evidenciar una vez que tú empiezas a meter las abejas, todas las abejas empiezan a irse hacia la caja. Okay. Entonces es un buen inicio. La reina ya la tenemos. Claro. Y es normalmente más grande que Pero todos los que demás. feromona, Sí. la feromona que produce la reina hace que las abejas que son sus hijas, Las atrae. aquí está mi mamá, voy a Ok. poner mi mamá. Sí, la reina es más grande. Ok. Y se diferencia de las obreras. Pero dentro de ese volumen de abejas es difícil distinguirla. Pero ¿cómo nace una abeja reina? O sea, ¿por qué esa diferencia de tamaño? ¿Cuál es su función exactamente? Qué interesante todo este tema. A ver. Ok, la abeja reina es abeja reina porque su alimentación es diferente. ¿Ok? Ajá. Cuando las abejas obreras deciden seleccionar diferentes larvas para que sean reinas,
Esas larvas tienen que tener entre 12 y 24 horas de haber colocado la abeja que está dentro de la colmena, no la que van a hacer, la que está dentro de la colmena, que tenga entre 24, 48 hasta 36 horas se puede agarrar. Esa larva la van a alimentar con jalea real hasta que nace. Y después que nace sigue alimentándose con jalea real. Por eso es que es la hembra perfecta como insecto dentro de la colonia, es la hembra fértil. Tanto así que se calcula cuando está en su mayor cantidad de postura, 2.000 huevos diarios pone una reina. Pero 2.000 huevos. esa alimentación y esa selección de esa larva la hacen las mismas abejas obreras. Las mismas las obreras. nodrizas, No es una persona que interviene allí. Es un proceso natural de la misma comunidad que selecciona entre ellas cuál es la que está posiblemente más apta para cumplir esa misión. Para ser designada como reina. Las horas de la larva, ellas seleccionan. Okay. Entre 12 hasta 36 horas seleccionan diferentes larvas, las acondicionan con jalea real para que sean diferentes reinas, no va a ser una o dos reinas, sino pueden ser hasta 9, 10, 12 reinas. Eso sí, si está en su ámbito natural, la primera que nazca se va a encargar de destrozar todas las celdas reales. Se llama celdas reales donde ella va a nacer. Okay. Y bueno, destroza todo eso. Y queda ella sola la única. Queda ella sola. En el mundo de la apicultura ya, entonces cuando nosotros tenemos celdas reales, nosotros las separamos y las enjaulamos. Cuando ella nace enjaulada y de ahí se pasa a núcleos de fecundación. Ya es cuestión ya más que todo de apicultura. ¿Cuánto tiempo dura? Es el tiempo de vida de una bueno, abeja. Como insecto, los insectos tienen corta vida, ¿no? En este caso, una reina, por su alimentación, puede durar hasta 7 años. Imagínense. Sí. Una obrera, porque se desgasta, porque su alimentación es miel con una mezcla de polen y... miel y polen más que todo, y jalea real los primeros días de vida como larva, es muy corta. Se calcula por lo menos cuando tiene bastante actividad, una abeja puede durar 45 días. Wow. Cuando tiene menos actividad, porque está la época de lluvia, puede durar hasta 60, 70 días. ¿Y los zánganos menos todavía? El zángano también es de poca edad. De poca edad. Y es que es tan perfecto ese mundo de las abejas, que cuando hay exceso de zángano, y hay poca alimentación, las obreras se encargan de expulsarlo fuera de la colmena, porque son individuos que están comiendo hasta 3 veces lo que come una abeja obrera. Entonces ella la saca porque no le está siendo útil. Claro, mira, oye, tenemos que despedir, lamentablemente, qué tema tan interesante. A ver, las redes sociales de ustedes, dennos todas las coordenadas y a nuestra audiencia que esté interesada. Quien está viendo que a lo mejor una mata de mango en su casa hay una colmena, en unos bloques, en una pared hay una colmena, ¿a dónde llamar o cómo comunicarse con alguno de ustedes? Quien tenga necesidad por la presencia de las abejas, en nuestras redes sociales, ahí van a conseguir nuestros números de contacto, tanto Instagram como Twitter, es @apirrescate con doble R. Y ahí rescate. Ahí nos pueden ubicar y bueno, con gusto los podemos atender. Pero no las maten. No la las paciencia, maten, no le van a hacer nada si ustedes no la fastidian, ni en el momento que se pueda, van a ir unos especialistas a rescatar y a sacar esa... Nuestro eslogan es: las abejas no se matan, las abejas se rescatan. Ese es nuestro eslogan. Sí, señor. A la pausa, amigos. Muchísimas gracias, Francisco Núñez y José Guerrero, miembros del equipo de rescatistas de Abeja Apirrescate. Ya lo sabe, @apirrescate. Si usted tiene un panal de abejas allí, no vaya a matar esas abejitas. Les doy otra información. En nuestro canal de YouTube, que ya está la entrevista allí rodando y va a quedar guindada allí, va a haber imágenes de todo este proceso de rescate de las abejas. Interesantísimo. Así que bueno. Mucho. Enséñeselo a sus niños y hábleles de este tema que es muy importante que ellos conozcan. Así es. A la pausa y regresamos con el Circo de las Ilusiones en Agenda Extra. Una oportunidad.